Buenas noches, me ven nuevamente en la pantalla por acá de Montero Liberal. Volvimos de las clases, volvimos de los parciales, un poquito tarde, pero firmes nuevamente. Y tenemos el gusto de tener nuestra tercera invitada, como digamos que forma parte de los candidatos y candidatas, en este caso, de los diputados provinciales para este 26 de octubre. Ella es Raquel Gracino, es candidata a diputada nacional en primer término por Política para la Clase Obrera. Así es. Ahí está. Bueno, bienvenida y gracias por participar de este ciclo. No, muchas gracias a vos por la invitación. Sí, porque queremos tener entrevistados que no sean muy que no tengan mucha sobrerepresentación, digamos. Ajá, sí. Porque sí. Es importante visualizar todos los espacios. Absolutamente. Y bueno, y hay espacios que tienen una cantidad de dinero obscena para volcar en lo que es la propaganda y otros que no la tenemos y la vamos haciendo así, gracias a estos espacios y bueno, conversando con estudiantes, con vecinos, con grupos. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, me decía que también tenía una conexión con Montero, ahí si querés vamos. Sí. Mis abuelos eran de Monteros, mi mamá es de Monteros, mi abuelo trabajaba en el ingenio, en el Ñuñorco, sí, y estuvo en la conformación del sindicato, el primer sindicato que hubo, de Perón, eran peronistas, sí. Y bueno, sí, he venido todas las navidades de mi vida a Monteros, y sí, tengo buen recuerdo, a chupar caña, cuando pasaban, mi tía los paraba, los carros, y nos pelaba las cañas. Sí, hace un montón que no... ¿No venías? Caña. No, sí vengo, suelo venir, pero que no como caña. Mira, bueno, ahí yo tengo anotado para de verte un favor. Bueno, pero Raquel, ¿quién sos? Bueno, yo soy... Aparte de la figura política... soy Raquel Gracino, soy docente. Soy docente soy maestra de plástica y licenciada en arte. Soy egresada de la Facultad de Artes. Bueno, soy maestra en una escuela primaria pública y también en la Escuela de Bellas Artes, que es una de las escuelas preuniversitarias, secundaria preuniversitaria de la UNT. Y allí también doy clases en el terciario, en un profesorado de artes visuales. Bueno, soy madre, tengo 3 hermanos, tengo una hija y bueno, mi mamá todavía me queda, la monteriza. Tengo 2 perras que adoro y todo el tiempo me lo paso trabajando de aquí para allá y militando políticamente a partir de lo que es el trabajo, ¿no? Empezó mi militancia y en realidad mi formación política empieza en la Escuela de Bellas Artes, en el centro de estudiantes. Los centros de estudiantes de las escuelas preuniversitarias son bastante politizados, más en esa época, porque yo ingresé a la secundaria cuando vuelve la democracia, entonces era como mucha cosa que volvían los centros de estudiantes. Y bueno, y después siendo docente, en la Facultad de Artes también empiezo a formar parte de una lista que gana el centro en aquellos años, que es la lista de delegados, y ahí me vinculo con, bueno, los militantes del partido que integro hoy, que es Política para la Clase Obrera. Yeah. ¿Y por qué sos de izquierda? Bueno, pienso que... Porque me decías que tenías familia, digamos. Mira, mi mamá, la familia de mi mamá eran peronistas. La familia de mi papá eran radicales. La familia de mi mamá eran católicos, la familia de mi papá eran ateos. Era así una... Pero nunca nos dieron como total libertad, no eran temas de los que se hablara en contra, ni mucho menos. Mi papá era una persona muy empática, en el fondo y en su pensamiento era un socialista, nada más que, bueno, él creía que ya estaba como derrotado, ¿no? Era como, pensaba que no iba a ser posible ya, pero creo que muchas de las ideas vienen de ahí. Y después también, sin duda, de mi familia acá de Monteros, mis tías, que eran docentes, fueron las primeras que me llevaron apenas me recibí de maestra, a incorporarme al sindicato para tener mis derechos. O sea, era un tema que no era ajeno a la familia. Y bueno, y después participando uno va como separando la paja del trigo y viendo cómo, hacia dónde van de alguna manera, qué
qué ofrecen los diferentes espacios políticos y bueno, viendo que ninguno de los partidos tradicionales ofrece una real respuesta a los problemas más profundos de nuestra sociedad. Y fue así que, bueno, fui aprendiendo, ya uno busca lo que le va interesando. Y bueno, en los años de facultad empecé como a conocer un poco más el ideario de la izquierda y bueno, a estudiar, porque también es cuando uno empieza a conocerlo y a profundizar, que se amiga y comprende que esa es como una de las partes que nunca te enseñan en la escuela, porque ninguna de las materias le dan como una prioridad a este pensamiento, ni al marxismo, ni al materialismo dialéctico, ni nada de esto. Y entonces, bueno, uno ahí descubre y es apasionante. Y verdaderamente uno encuentra, sobre todo siendo joven, una perspectiva de salida, ¿no? A todo lo que es, que a mí personalmente, y pienso que a muchos jóvenes también, te llena de bronca, porque uno naturalmente como joven es rebelde y quiere transformar el mundo, uno siente dolor ante la injusticia, la pobreza, la miseria, el horror en el que viven muchas personas y bueno, esto es como encontrar y decir, bueno, sí hay una perspectiva, hay una salida, hay una forma, nada más que es una tarea también que hay que desarrollar y bueno, y ahí me embarqué y acá sigo haciendo también esta reproducción de la tarea que es explicar que sí hay una forma de salir, si hay que es justamente lo que Política para la Clase Obrera ofrece como partido socialista, un programa de salida a esta crisis, porque las demás fuerzas, si bien prometen cosas no tienen ningún programa, no dicen cómo van a hacer o qué van a hacer, no lo presentan, no se conoce. De hecho, en el partido Tucumán Primero con Jaldo ni siquiera sabemos quiénes son los verdaderos candidatos porque son casi todos testimoniales. Entonces, bueno, se ha ido dibujando toda lo que es la representación democrática. Bien. Y ahora una pregunta por ahí un poquito más personal, teniendo en cuenta que un poco conozco la historia del partido. Me interesa, una pregunta que me gustaría hacerte, ahora que te tengo presente acá. ¿Cómo se encuentra la relación de política obrera, bueno, hoy política para la clase obrera, digamos, como herramienta electoral, con los demás, digamos, partidos de izquierda y puntualmente con el Frente de Izquierda, hoy que es a nivel nacional, digamos, uno de los partidos más grandes, digamos, del espectro de izquierda? Sí, bueno, no tenemos relación con el Frente de Izquierda, bueno, compartimos espacios a los que confluimos para ir en una marcha, pero nosotros consideramos, no es que lo consideramos nosotros, sino que efectivamente el único partido que está levantando las banderas del socialismo, que es lo que debería llamarse la izquierda, porque hoy también se ha dado por llamar la izquierda a todos. ¿Has visto que Milei dice incluso que el kirchnerismo es la izquierda y nada que ver? Pero específicamente de parte del FITU, nosotros consideramos, y lo decimos públicamente, que ellos van como colectora del kirchnerismo en el Parlamento, han llevado todos los planteos a discursos absolutamente democratizantes, creyendo que la salida va a venir por el Parlamento, cuando la izquierda, o sea, el socialismo cree que lo que hay que transformar es todo este régimen de raíz. No va a ser, bueno, lo hemos visto, no va a ser el Parlamento el que le dé solución a los problemas más profundos de esta sociedad, tanto de nuestro país, de Argentina, como del mundo, dentro del sistema capitalista. Entonces, bueno, ellos han ya entregado esas banderas, se han adaptado al parlamentarismo y, bueno, han dejado de lado las banderas socialistas. Entonces, en ese punto es que nosotros no integramos y tampoco vamos a esto de la unidad que por ahí promueven, como decir, bueno, la unidad, ¿por qué no se unen? Bueno, unidad por unidad puede haber unidad entre bandidos también. La unidad para nosotros de principios no puede ser ya con el FITU, porque bueno, ellos fueron por otro camino, eligieron ese rumbo, dejaron atrás las banderas del socialismo y bueno, por el momento histórico en el que nos encontramos, creemos que es más importante que nunca volver a discutir sobre estas cuestiones y no vamos a llevar a aquellos trabajadores genuinos con los que estamos tratando de forjar una salida efectivamente para nuestra clase
a esa deriva del FITU. Así que no hay relación posible. Claro, ya. ¿Y cómo se financia el partido de ustedes? ¿Cómo lo sostienen teniendo en cuenta que, como hacemos la distinción, ¿no?, entre estos partidos que no reciben financiamientos importantes de grandes empresas o de grandes capitales? Es muy difícil sostener un partido. Claro, bueno, vos viste, si recibís dinero de alguien, tenés que estar al servicio de. Entonces el partido se financia con el aporte de todos los militantes, de los que integramos al partido. Ajá. Y además hay unas campañas que son las campañas financieras que se hacen en los tiempos cuando se cobra el aguinaldo, que es como un sueldo más, digamos, que recibe en general el obrero asalariado, y que va hacia todos nuestros simpatizantes, que es gente que no integra muchas veces nuestro partido, pero que sí simpatiza con las ideas del partido, y bueno, hacen sus aportes, y así vamos sosteniendo, bueno, muy humildemente, pero desde un lugar donde no tenemos un precio para no hay ninguna empresa, no hay ningún empresario, no hay ningún sector político que financia nuestro partido, y eso es lo que nos permite hacer una denuncia efectiva a las situaciones que se van dando. ¿Qué análisis haces ya, teniendo en cuenta el tiempo de gestión que va ya casi 2 años, si no me equivoco, del gobierno de Milei? Bueno, mira, nosotros ya empezamos nuestra campaña denunciando el derrumbe de este gobierno, del gobierno de Milei, este gobierno de ultraderecha que ha venido a profundizar el ajuste y el ataque a todos los derechos de la clase trabajadora, pero en este corto tiempo ya ahora estamos diciendo, bueno, está este gobierno en una situación terminal, ¿no? Porque no solamente ha habido un derrumbe en el plano social, que lo vemos en todos lados, en el plano político también, en el plano económico, financiero, no tiene salida, pero además se han ido sucediendo todos estos escándalos que de alguna manera sostenían a Milei, digamos, como imagen, porque mucha gente votó por salir de lo que era, decían, bueno, el robo, la casta, y ahora se ve, bueno, primero fueron todo el tema de las presuntas coimas, después vino todo el problema, bueno, él tuvo una gran paliza ahí electoral y empezó a caer en todas las encuestas, pero además ahora se suman todas estas situaciones absolutamente graves de la vinculación con el narcotráfico, de haber tenido que ir, porque su política de ataque a las condiciones de vida de todos los trabajadores también ha sido una política que no le ha funcionado respecto de sus finanzas. Sin duda se ve que ha tenido que ir a buscar un auxilio a los Estados Unidos para poder salir adelante y seguir acrecentando esta deuda que es como un agujero negro que muestra, bueno, la limitación ya de su política, que no ha podido revertir y tampoco se ve que tenga una perspectiva de revertirla. Bien. Y acá pues, vengamos a la provincia y te pido que hagas lo mismo con Jaldo. Y si querés hacer más hincapié en lo que es tu área, digamos, desde el punto de la docencia, de la educación pública secundaria, sobre todo, ¿no? Bueno, Jaldo es Milei, es una de nuestros spots de campaña. Jaldo es Milei. Jaldo se jactó de ser el primero en aplicar la motosierra de Milei acá en la provincia. Bueno, ha dividido el bloque y ha formado su propio bloque, el bloque Independencia, para tener la independencia, para votarle todas las leyes que Milei exigía. Ha formado el Consejo de Mayo, ha votado la delegación de poderes a Milei, ha votado la ley de base, ha votado todo lo que se le ha exigido y ha estado alineado en esa política detrás de Milei. Ahora, cuando vio y tomó cuenta, así como lo tomamos nosotros, por supuesto que él también, de que este gobierno iba hacia el derrumbe, empezó a tomar distancia y ahora pretende enarbolarse como el abanderado de los trabajadores, cuando vemos que toda su política económica
y toda su política en las calles, por ejemplo, su política represiva. Milei ha venido a aplicar el protocolo Bullrich acá en la provincia contra los trabajadores que se manifestaron, pequeños grupos incluso que se manifestaban, pero enviando toda la policía. El 8 de julio. Exactamente, ha creado esta figura que arrasa en las barriadas, que es el trencito, ¿no? Que ya se están denunciando los vecinos la cantidad de abusos, de tensiones que se producen sin tener una orden, ¿no? Bueno, y para poder obtener la libertad la gente tiene que pagar, o sea, es como un sistema de financiamiento represivo que ha tomado el gobierno, incluso con los sectores más pobres, y esta política ha ido en todos los espacios, ¿no? Lo único que ha construido como obra pública, vemos, es una cárcel de la que se jacta, y bueno, Benjamín Paz, pero no ha hecho una escuela, no ha habido ningún presupuesto para sostener las escuelas que nosotros ya venimos denunciando desde hace muchos años, que están derruidos. Ahí vemos claramente el ajuste, porque no hay presupuesto para educación, hay cierres de secciones, esto quiere decir, en vez de haber 2 divisiones A y B, queda una sola división, hacinamiento de niños. Hemos visto cómo han tenido que suspender las clases el año pasado cuando hacía mucho calor, o sea, en realidad era el anteaño en el verano, por el mucho calor, y también después las han tenido que suspender por el frío, ¿no? Entonces, bueno, cuando la escuela debería ser, al contrario, el lugar que albergue a la población cuando se producen esas situaciones extremas, todo lo contrario, bueno, mandan los chicos a la casa, ¿no? Contra los jóvenes también, cuando ha sido algunas peleas callejeras, inmediatamente sacó un decreto por el cual pueden ser detenidos en las calles sin que tengan una orden, pueden ser requisados, etcétera. Bueno, esto es por esto que decimos Jaldo es Milei, y no tiene ninguna propuesta, pero además de que es un candidato absolutamente testimonial. Él y casi todos los que integran esa lista, los verdaderos candidatos, están escondidos y prácticamente no están haciendo campaña. Se ha valido sin duda, se vale en su campaña de la burocracia de los sindicatos, que están todos alineados, porque esto también nosotros decimos, así como el gobierno de Milei ha venido a arrasar con los derechos, a arrasar con los salarios, con las jubilaciones, con los derechos de los discapacitados y etcétera, ha tenido la venia y el acompañamiento del peronismo en el Congreso, que le dejó hacer pasar todo lo que quiso, ¿no? Y acá, bueno, en la provincia esa expresión fue Jaldo y todos los que lo acompañan hoy en su lista, que bueno, vaya a saber quién será el que asuma finalmente, ¿no? Pero bueno, candidatos directamente escondidos. Bien. Bueno, eso ya un poco me decís ahí que pensás más o menos de la gestión. Me decís que pensás de la gestión de Jaldo, ya me adelantaste que pensás de la candidatura de Jaldo, sí. Que estamos ahí en sintonía. Y también preguntarte, bueno, qué pensás de los otros candidatos, ¿no? Puntualmente, bueno, Peli, que bueno, efectivamente es Milei, o sea, el eslogan Peli es Milei acá en Tucumán. Después tenés otros también importantes como Roberto Sánchez, ¿no? O Paulo Modeo, que ya son, puntualmente estos 2 últimos, candidatos a diputados. Bueno, ¿qué pensás de esta candidatura? Todos acompañaron, ¿no? Los recortes, los vetos desde el Congreso, cuando todos votaron en contra de lo que se quería cuando fue la ley de financiamiento educativo, votaron contra los trabajadores. Y esto es lo que nosotros como política para la clase obrera también queremos como diferenciar, ¿no? Y decimos, es necesario construir, fortalecer, no solamente votando, sino también participando de él, un partido que represente efectivamente los intereses de la clase trabajadora, de los que vivimos de nuestro trabajo. Los otros partidos, sus referentes, bueno, responden a intereses de distintos sectores de la burguesía y van en beneficio de ellos. Pero no hay ninguno de todos estos que efectivamente tenga una propuesta que sea en favor de nuestra clase, en favor de decir, necesitamos un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy está en 2 millones de pesos. Sí. Necesitamos que los jubilados cobren el 82% de esa canasta. Necesitamos que se termine en que haya una prohibición de despidos o un seguro al parado que cubra el 80% de esa canasta.
necesitamos un presupuesto efectivo para educación y salud que incluya salarios, que incluya atender a la infraestructura y que incluya también la posibilidad de que los estudiantes tengan becas, porque es toda la población la que está en estas condiciones y vemos, bueno, el gran desgranamiento que hay en la universidad, en las secundarias, en los terciarios de chicos que tienen que ir a trabajar porque ya no pueden seguir costeando sus estudios. Entonces, necesitamos también ese presupuesto, necesitamos un presupuesto para obra pública, para que esto también pueda traer de vuelta puestos de trabajo. Bueno, con este salario, con estos puestos de trabajo, va dinamizando otra vez la economía, ¿no es cierto? Va a volver a tener la gente disponibilidad de poder tener algún consumo, porque lo que vemos es que se caen también las industrias, las empresas, todo porque ha caído el consumo y bueno, las empresas ¿qué hacen? La excusa es descargar toda su crisis siempre sobre los mismos que somos los que trabajamos y tenemos toda esta cantidad de despidos, suspensiones en las textiles, en el calzado, en Escaña, ahora en unos supermercados en la provincia de Tucumán, ¿no es cierto? En la terminal, bueno, se va extendiendo y ¿qué dice Jaldo respecto a eso? ¿Qué solución? ¿Qué ofrece como solución? ¿Qué dice Sánchez? ¿Qué dicen los otros candidatos de los otros partidos? Absolutamente nada. O pueden decir, ay, qué pena que me da, pero no ofrecen una salida. Entonces nosotros decimos, la perspectiva es organizarnos para buscar de conjunto una salida a esta situación en la que estamos. Por ejemplo, dejar de pagar esta deuda usuraria que cada vez se hace más grande, poner un impuesto, pero un impuesto efectivo al gran capital, un impuesto al comercio exterior. ¿Viste lo que pasó ahora cuando se liquidaron los granos, cuando, bueno, estas retenciones cero que benefició solo a un puñado pequeño de grandes? Bueno, ellos son los que tienen que, a ellos es a los que tenemos que ir a pedir efectivamente, a ir a exigir, ir a obtener de ahí los impuestos necesarios para sostener todo lo que el pueblo necesita. Argentina tiene sobrados recursos para poder sostener a su población. Nada más que toda esa riqueza se va en manos de unos pocos, provocando cada vez más la miseria de tantos. Y estos gobiernos que vienen no solo a llevarnos a estos salarios de miseria, sino también con la intención de arrasar con las condiciones de trabajo y arrasar con los derechos laborales, ¿no? Ellos les está demandando el Fondo Monetario y lo han vuelto a sostener ahora como eslogan de su campaña, que van a ir a una reforma laboral para quitar, no solamente ya no va a haber contratos en blanco, lo que llamamos, sino que los contratos ya no van a ser por rama de producción, o sea, yo soy metalúrgico, yo soy docente, sino en las empresas va a ser puede ser por empresa, por persona, incluso individuales, entonces desconociendo derechos históricos de nuestra clase trabajadora. Todo este ataque no lo va a resolver el Congreso, ya se ha visto, no lo va, Milei va en esa línea, el peronismo viene de allá porque vienen de gobernar y no han podido resolverlo. La perspectiva que se hable de enorme crisis ante nosotros, solo vamos a poder salir de ella si efectivamente lo llevamos adelante como trabajadores, buscando una solución de conjunto. Necesitamos urgente una huelga general, esto que decíamos recién de las burocracias que también han acompañado el ataque a los derechos, ¿no? El ataque ahora que se pretende hacer al sistema provisional, que quieren hacerlo desaparecer, el ataque a la reforma jubilatoria que ellos proponen. Entonces, bueno, todos van en la perspectiva de un enorme ataque a nuestra clase por la crisis que deviene no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, del propio sistema capitalista. Y es ahora de lo que diríamos la tarea de los trabajadores, organizarnos para hacerle frente, y esto solo va a ser posible con un gobierno de trabajadores, ¿no? Para ir a resolver primero los problemas acuciantes, como decíamos, salario, salud, educación, jubilaciones, derechos laborales, y en esa perspectiva de lucha organizarnos, bueno, y ahí poder llegar a conquistar esto, solo va a ser de la mano de los trabajadores organizados, de la clase obrera.
Ahí es donde decimos política para la clase obrera. Bien. Y ahora si querés hagamos más hincapié en las propuestas que tiene el partido y por qué también la gente debería, volvamos, ¿no?, votar a Raquel Gracino y toda la lista de política para la clase obrera y no, por ejemplo, a los demás que nombrabas hace rato, su momento. Bueno, política para la clase obrera está integrada, bueno, yo voy en primer término, Raquel Gracino, y después tenemos a Diego Carrazán, que es docente, Alejandra del Castillo es docente universitaria, también investigadora del CONICET y un gran referente del movimiento de mujeres. Tenemos también a José Kovac, que es un luchador del sector de los trabajadores desocupados. Bueno, y tenemos también otras compañeras del sector de los desocupados, un compañero de la salud, Raúl Berro Nuevo, Marcela López, Florencia Costilla. Bueno, nuestras propuestas es ir a llevar al Congreso, pero también organizar en las calles, que es lo que venimos demostrando en todas, porque todos también estamos participando desde hace muchos años organizando estas luchas, como fue el gran movimiento de docentes autoconvocados, del cual yo estuve a la cabeza en su momento con la agrupación a la que pertenezco. Bueno, y mostramos el método de organización para poder ir por lo nuestro cuando recibimos aquel ataque del gobierno de Mansur. Entonces, bueno, buscar esta manera de organizarnos de conjunto para obtener un salario que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en 2 millones, esta jubilación del 82% para los jubilados de esa canasta, este derecho al salario de aquel que queda sin trabajo, que tiene que ser de un 80% de aquella canasta, poder ir a conseguir presupuesto efectivo para educación, para salud, para obra pública. Solo lo vamos a obtener si nos organizamos y buscamos una perspectiva efectivamente desde la clase trabajadora. Entonces, bueno, en esto vamos desde el Congreso y en las calles a poder poner en pie un gobierno de trabajadores que es el socialismo, que es esto de poder tener que, ¿cómo te diría?, que ese gobierno atienda a las necesidades reales de los trabajadores para llevar adelante su vida y no como está todo ahora orientado hacia los grandes capitales, hacia el imperialismo, hacia los grandes sectores que se enriquecen a costa de nuestro propio trabajo. Bueno, esa respuesta, esa es nuestra tarea, organizarnos. Bueno, ahora pedimos el voto, pero también acercarse a política obrera e ir en esta perspectiva, porque inexorablemente vamos a tener que ponernos en pie de lucha. Bien, ahora ya vamos a ir cerrando la nota. Siempre me gusta hacer estas preguntas lúdicas, más personales. Por ejemplo, preguntarte cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito... Mira, últimamente estoy leyendo un montón de política y de arte. Yo estudio, bueno, soy docente de arte, así que estoy todo el tiempo estudiando arte. Pero, a ver, ¿cuál fue mi libro favorito? Muchos, no sé cuál elegiría, voy cambiando con el tiempo, sí. Me gusta mucho leer. Hay un libro que digo que está muy lindo, que ahora se lo he prometido regalar a un amigo, que está en las bibliotecas de las escuelas, que se llaman Lecturas Grabadas y que hay una gran cantidad de escritores argentinos. Bueno, Cortázar fue mi amor durante muchísimos años, sí. Ahí me acordé, porque hay un cuento de él ahí precioso. Fue mi amor, sí. ¿Tenés algún referente o referente político? Bueno, mis referentes están desde muy joven. Yo estoy en lo que era el Partido Obrero, que hoy es Política Obrera, y esos fueron los referentes a partir de los cuales yo me fui formando, que bueno, es Jorge Altamira a nivel nacional y acá en Tucumán Daniel Blanco. ¿Él? Ajá, mi acompañante de campaña. Bien. ¿Y tu canción favorita? Esa canción que te gusta escuchar mucho, que te lleva a algún momento de tu vida. Me gustan mucho las mujeres que cantan. Y bueno, y después me gusta mucho Charly García. Me gusta Charly, sí, un montón. No sé si tengo una favorita, me cuesta, porque ahora me preguntan en muchas partes, me dicen,
Su cosa favorita, no tengo como una, pero sí, me gusta el rock nacional, me encanta Charlie, me encanta, sí, me gusta Amparo Ochoa, me gusta Alfredo Citarrosa, sí, tengo... No los conozco, ya la había escuchado. Son preciosos, son medios antiguos capaz, pero bueno, era como lo que yo escuchaba cuando era más chica y ya me quedó Violeta Parra, me encanta. Isabel canta Violeta, me encanta. También las españolas que cantan, bueno, sí, mucha, me gusta la música. ¿Tu película favorita? ¿Tenés o no? No sé si tengo película favorita. O trilogía, saga. No veo ni trilogía ni saga. Veo lo que voy encontrando en el camino. Ahora tengo una plataforma que tiene unas películas muy lindas. El otro día vi una muy preciosa que se llamaba Bird. Muy bonita, era en el Reino Unido. Pero bueno, voy buscando, me gusta que me recomienden películas, porque como tengo poco tiempo, me da una bronca clavarme cuando ay, es un horror el final, viste, a veces de la película. Bueno, entonces sí busco como que me recomienden películas. ¿Cuál es tu lugar preferido de Tucumán para ir a compartir con amigos, amigas? Bueno, nos juntamos en las casas de los amigos desde hace mucho tiempo, que es tan caro salir afuera, que ya se hizo un hábito, pero además, bueno, más tranqui, a comer asaditos. Tengo unos amigos y amigas que asan muy bien, porque yo no soy tan buena cocinera. Y después para salir me encantan los valles, me gustan mucho los valles calchaquíes, me gusta Tafí, me gusta Maicha, me gusta Cola al lado del valle, me encanta, sí. Son lindos lugares. Sí, sí. ¿Y tu lugar en el mundo, cuál es? Tucumán, este es mi lugar en el mundo, sí, porque acá he construido un montón de historias, aunque sea un lugar tan pequeño que pareciera Tucumán, pero bueno, mucho. Es mi lugar en el mundo. ¿Y cómo te gustaría ser recordada por tus compañeros, por la historia, ponele? Me gustaría ser recordada como una buena compañera, por mis estudiantes, de que bueno, era una docente que me enseñó, que aprendí algo de ella. Esto, sí, simplemente por mi trabajo y por mi empatía. Soy bastante empática con algunas personas, no con el todo. Bien. Bueno, Raquel, cerrar la nota como más te guste a vos, mirando a tu cámara, sí, para el 26 de octubre. Bueno, llamamos a la juventud, llamamos a los trabajadores, llamamos también a estos sectores que están absteniéndose de votar porque verdaderamente no ven que haya una salida. Consideramos que hay una salida a toda esta crisis, pero que la tenemos que forjar de conjunto como clase trabajadora, buscar la perspectiva de poder llegar a obtener lo que es resolver nuestros problemas acuciantes, pero también poder tener educación, salud, tener un salario que nos permita vivir y completar nuestras necesidades, que no son solamente materiales, sino también poder tener cultura, poder ir a pasear, poder compartir con nuestros seres queridos, dejar, construir, forjar para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, un mundo posible. El mundo es maravilloso, pero vamos a tener que ponernos manos a la obra en construir esa perspectiva. Bueno, y aquí estamos para ello, necesitamos un partido. Y bueno, acá ofrecemos nosotros este espacio de organización que es Política para la Clase Obrera, como partido, como espacio para ir a conquistar esto que realmente necesitamos para vivir y que algún día sea nuestro, de los trabajadores, aquello que producimos todo el tiempo con nuestras manos, con nuestras mentes, y que sostenemos todo, la riqueza que hay en este país y en este mundo, nos corresponde, tenemos que ir por ello. Raquel, gracias. Gracias a vos. Bueno, esto fue una pequeña vuelta del programa, ya vamos a volver de manera más seria. Y bueno, los esperamos el jueves que viene con otras entrevistas más. Vamos a ver a qué candidato nos quiere abrir sus puertas.
Y bueno, que tengan linda noche y que disfruten el fin de con el festival que capaz que se escucha de fondo. Acá. Acá se escucha un poquito. Sí. Bueno, buenas noches.